Una historia real de superación comienza siempre con los golpes más duros de la vida. Y esta historia no es diferente. Imaginen por un momento un barrio marginal en las afueras de una gran ciudad, donde las casas de lata y madera se aprietan, unas contra otras, como si buscaran refugio del mundo cruel que las rodea. El aire está cargado de humedad, polvo y el aroma agridulce de la supervivencia diaria. Es aquí, en este rincón olvidado por la sociedad, donde nuestra protagonista abrió los ojos al mundo. Por primera vez a María Elena nació un día lluvioso, de invierno, cuando su madre apenas tenía 17 años y su padre ya había desaparecido como una sombra en la noche. La pequeña casa de 2 habitaciones, donde llegó al mundo, tenía goteras en el techo, paredes agrietadas que dejaban pasar el frío y un piso de tierra que se convertía en barro cada vez que llovía. Su madre, Carmen, trabajaba como empleada doméstica en las casas elegantes del centro de la ciudad, saliendo antes del amanecer y regresando cuando la noche ya había caído sobre el barrio. Los primeros años de María Elena estuvieron marcados por la ausencia de su padre, ausencia de su madre durante largas horas, ausencia de oportunidades, ausencia de esperanza. Mientras otros niños jugaban con juguetes coloridos, ella se entretenía con latas vacías y pedazos de cartón que transformaba en muñecas con su imaginación infinita. Su abuela paterna, una mujer curtida por los años y endurecida por la pobreza, se hizo cargo de criarla entre regaños constantes y comentarios despectivos. «Esta niña no va a hacer nada en la vida», repetía la anciana cada vez que María Elena derramaba algo o cometía alguna travesura infantil. «Mire nomás de dónde viene. ¿Qué se puede esperar?». Estas palabras, pronunciadas con el veneno de la resignación, se clavaron en el corazón de la pequeña como espinas que jamás saldrían completamente. La escuela representaba el único escape posible de esa realidad asfixiante. Pero incluso allí, María Elena no encontraba la paz que buscaba. Su uniforme era una versión desgastada y remendada que había pertenecido a otros niños antes que a ella. Sus zapatos, demasiado grandes, habían sido donados por una iglesia local, y su mochila era una bolsa de plástico que su madre había cosido para que pareciera algo más digno. A los otros niños no tardaron en notar estas diferencias durante el recreo. Mientras ellos compraban dulces y refrescos en la tienda escolar, María Elena se sentaba sola bajo un árbol, observando desde la distancia y fingiendo que no le importaba estar excluida. Los comentarios crueles llegaban a sus oídos, como cuchillos. «Ahí va la niña pobre, mejor no nos acerquemos. A ver si se nos pega la pobreza. Seguro que ni se baña. Miren cómo huelen». Pero lo que más dolía no eran las palabras de los niños, sino la indiferencia de los adultos. Las maestras, aunque no lo decían abiertamente, tenían expectativas muy bajas para los estudiantes como María Elena cuando ella levantaba la mano para participar. A menudo la ignoraban, prefiriendo escuchar a los niños de familias más acomodadas. Cuando sus calificaciones eran excelentes, lo atribuían a la suerte más que al esfuerzo. Era como si su origen humilde fuera una marca indeleble que la descalificara antes de siquiera intentar demostrar su valía. A los 12 años, María tuvo que enfrentar una realidad aún más dura. La necesidad económica la obligó a trabajar. Después de las clases, ayudaba a su madre limpiando oficinas en el centro de la ciudad. Sus pequeñas manos, que deberían haber estado escribiendo tareas o jugando, sostenían escobas y trapos húmedos. Sus ojos, que deberían haber estado llenos de sueños infantiles, reflejaban ya la fatiga de quien ha visto demasiado mundo antes de tiempo. Las oficinas donde trabajaba eran como ventanas a otro universo. Veía ejecutivos bien vestidos, secretarias con manicura perfecta, plantas ornamentales y cuadros costosos en las paredes. Era un mundo de alfombras suaves, aire acondicionado y café aromático. Tan diferente a su realidad de pisos de cemento, ventiladores ruidosos y té de hierbas. Los empleados la trataban como si fuera invisible, hablando sobre ella en su presencia como si no pudiera entender sus palabras. «Pobrecita la niña», decían algunas secretarias con una mezcla de lástima y superioridad. «Seguro que nunca va a salir de donde está». Otros eran más directos en su desprecio. «Estos niños de los barrios marginales solo sirven para limpiar y cargar cosas. Nunca van a ser profesionales como nosotros durante esas noches de trabajo». Mientras limpiaba escritorios ajenos, María Elena desarrolló una extraña relación con los libros que encontraba abandonados en las oficinas. Los leía a la luz de los pasillos cuando nadie la veía, absorbiendo conocimientos como una esponja sedienta. Descubrió mundos fantásticos, historias de personas que habían superado obstáculos imposibles
biografías de mujeres que habían cambiado la historia a pesar de haber nacido en la pobreza. Fue en esos momentos robados, entre la limpieza de un piso y la siguiente tarea, que comenzó a germinar en su corazón una semilla extraña, la convicción de que ella podía ser diferente. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero algo en su interior le susurraba que las palabras de desprecio que había escuchado toda su vida estaban equivocadas. Su madre Carmen, agotada por años de trabajo duro y desilusiones, había perdido la capacidad de soñar. «Mija», le decía María Elena cuando la veía leyendo, «mejor dedícate a aprender oficios útiles. Las niñas como nosotras no estamos hechas para estudiar mucho. La vida es dura y hay que ser realistas». Pero María Elena había heredado algo más que pobreza de sus antepasados. Había heredado una obstinación silenciosa, una resistencia interior que se negaba a aceptar las limitaciones que otros le imponían. Cada noche, antes de dormir en su pequeña cama que compartía con su madre, hacía una promesa silenciosa: en algún día demostraría que todos estaban equivocados sobre ella los fines de semana. Cuando no había escuela ni trabajo, María Elena caminaba por los barrios ricos de la ciudad, observando las casas grandes con jardines perfectos, los autos brillantes estacionados en las cocheras, las familias bien vestidas que salían a pasear. No lo hacía con envidia, sino con curiosidad. Estudiaba esos mundos como si fueran libros vivientes, tratando de entender qué hacía la diferencia entre su realidad y la de ellos. La adolescencia llegó para María Elena como una tormenta que arrasa con todo a su paso. A los 14 años, su cuerpo comenzó a cambiar, pero su realidad siguió siendo la misma: pobreza, humillación y el constante recordatorio de que ella no pertenecía al mundo de las oportunidades. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que estos años de desprecio social se convertirían en el combustible que alimentaría su futura transformación en la escuela secundaria. Las diferencias sociales se volvieron aún más marcadas. Sus compañeras llegaban con ropa de marca, maquillaje y accesorios modernos. María Elena seguía usando el mismo uniforme remendado de siempre y zapatos que ya habían pasado por 3 dueños anteriores. Su pelo largo y negro, que podría haber sido hermoso, lo mantenía siempre recogido en una cola simple porque no tenía dinero para cortes de cabello o productos de belleza. A los grupos sociales en la escuela eran como castas inquebrantables. Estaban las niñas populares, hijas de profesionales y comerciantes prósperos, que organizaban fiestas los fines de semana y hablaban de vacaciones en la playa. Luego estaban las niñas de clase media, que aunque no tenían tanto dinero, al menos podían permitirse participar ocasionalmente en las actividades sociales. Y finalmente, en el escalón más bajo, estaban las niñas como María Elena, prácticamente invisibles para el resto. «¿Has visto cómo huele la ropa de esa niña?», susurraban las populares cuando ella pasaba cerca. «Seguro que la lava en el río, porque no tiene lavadora». Las risas que seguían a estos comentarios se clavaban en su pecho como dagas. Pero María Elena había aprendido a mantener la cabeza en alto y seguir caminando, aunque por dentro su corazón se desgarrara un poco más cada día. A los maestros no eran diferentes. Durante las clases de orientación vocacional, cuando hablaban sobre las diferentes carreras universitarias, sus ojos sistemáticamente evitaban mirar hacia dónde se sentaba María Elena. Era como si su presencia fuera un recordatorio incómodo de que no todos los estudiantes tenían las mismas posibilidades. Cuando ella preguntaba sobre los requisitos para estudiar medicina o derecho, recibía respuestas evasivas o sugerencias para que considerara opciones más realistas, como secretariado o costura. Pero fue durante su tercer año de secundaria que María Elena enfrentó la humillación más profunda de su vida. La escuela organizó una excursión educativa a la capital, una oportunidad única para que los estudiantes conocieran museos, teatros y universidades prestigiosas. El costo del viaje era equivalente a 2 meses del salario de su madre, una suma absolutamente imposible para su familia. A María Elena se acercó tímidamente a la directora de la escuela, una mujer elegante de mediana edad que siempre hablaba sobre la importancia de la educación para todos. «Señora directora», le dijo con voz apenas audible, «me preguntaba si había alguna beca o ayuda para el viaje educativo». La respuesta de la mujer fue devastadora en su frialdad. «Niña, este tipo de actividades son para estudiantes cuyas familias pueden costearlas. Tú deberías concentrarte en estudios más prácticos que te sirvan en tu situación». Esa noche, María Elena lloró por primera vez en años. No lloró por la pobreza, no lloró por la ropa vieja o los zapatos gastados. Lloró porque se dio cuenta de que para el mundo, ella ya tenía su destino sellado antes de siquiera haber tenido la oportunidad de demostrar lo que valían a los 16 años. Mientras sus compañeras de clase
hablaban de sus planes universitarios y sus novios de familias acomodadas. María Elena conoció a Roberto, un joven de 23 años, que trabajaba como mecánico en un taller del barrio. Él era diferente a los otros muchachos que conocía. Él le hablaba con cariño, la hacía sentir especial. Y por primera vez en su vida, alguien parecía valorarla por quien era. A lo que María Elena no sabía era que Roberto veía en ella exactamente lo que todos los demás veían, a una niña pobre, vulnerable y fácil de manipular. Al principio, él fue encantador. Le regalaba pequeños detalles que para ella significaban el mundo: una flor robada de algún jardín, un chocolate barato, palabras dulces que nunca había escuchado. Pero poco a poco, Roberto comenzó a revelar su verdadera naturaleza. «Tú tienes suerte de que yo te haga caso», le decía cuando ella cuestionaba sus decisiones. «¿Quién más se va a fijar en una niña como tú? Mira cómo vistes, mira de dónde vienes. Yo soy lo mejor que te va a pasar en la vida». Estas palabras, pronunciadas con la crueldad de quien sabe dónde duele más, se sumaron al coro de voces despectivas que habían acompañado a María Elena toda su vida. A los 17 años, María Elena descubrió que estaba embarazada. La noticia cayó sobre su vida como un meteorito, destruyendo cualquier plan que hubiera podido tener para terminar la escuela. Roberto, que hasta entonces había prometido amor eterno, desapareció de la noche a la mañana, dejándola sola para enfrentar las consecuencias. Su madre Carmen recibió la noticia con una mezcla de decepción y resignación que dolió más que cualquier grito. «Ya sabía yo que esto iba a pasar», murmuró mientras se sentaba pesadamente en la única silla buena que tenían. «Las niñas como nosotras siempre terminamos igual. Ahora sí que no hay futuro para ti, mija». Los vecinos del barrio no tardaron en enterarse del embarazo. Las miradas de juicio la seguían por todas partes, acompañadas de murmuraciones que ella alcanzaba a escuchar. Esa muchachita siguió el mismo camino de la madre. ¿Qué se podía esperar de esa familia? Ahora sí que va a estar condenada a limpiar casas toda la vida. En la escuela, los comentarios fueron aún más crueles. «Miren a la niña pobre que ahora también va a ser madre soltera», se burlaban sus compañeras. «Seguro que ni sabe quién es el papá». Los maestros, que antes simplemente la ignoraban, ahora la miraban con una mezcla de lástima y reproche, como si su embarazo fuera la confirmación de todas sus bajas expectativas. María Elena tuvo que abandonar la escuela en su último año. Su sueño de graduarse se desvaneció como humo en el viento, llevándose consigo cualquier esperanza de acceder a estudios superiores. Ahora, no solo era la niña pobre del barrio, sino también la madre soltera adolescente, que había confirmado todos los prejuicios sobre su clase social durante los meses de embarazo. Trabajó en lo que pudo, vendiendo dulces en la calle, lavando ropa ajena, cuidando niños de vecinas que tenían trabajos formales. Su barriga crecía día a día, pero también crecía algo más profundo en su interior, una determinación férrea de que su hijo no tendría que pasar por las humillaciones que ella había vivido. «Que digan lo que quieran», se repetía mientras caminaba por las calles polvorientas del barrio, sintiendo las miradas de desprecio clavadas en su espalda. «Que piensen que ya saben cómo va a terminar mi historia, pero ellos no saben lo que yo sé, no sienten lo que yo siento aquí adentro en él». Día que nació su hijo, un pequeño de ojos brillantes y llanto fuerte, María Elena hizo una promesa que cambiaría el curso de ambas vidas para siempre. Mientras sostenía a su bebé en brazos, en el hospital público donde la atendieron como un caso de caridad, susurró: «Hijo mío, yo no sé cómo, pero tú vas a crecer en un mundo diferente. Y si tengo que cambiar ese mundo con mis propias manos, lo voy a hacer». A los que estaban presentes esa noche pensaron que eran las palabras delirantes de una madre adolescente agotada por el parto. Ninguno de ellos imaginó que acababan de escuchar la declaración de guerra de una mujer que estaba a punto de reescribir completamente las reglas de su destino. ¿Qué piensas de esta historia hasta ahora? ¿Te parece que María Elena tiene la fuerza suficiente para cambiar su destino? ¿O crees que las circunstancias son demasiado adversas? Déjanos tu opinión en los comentarios. Los meses siguientes al nacimiento de su hijo fueron los más duros en la vida de María Elena. A los 18 años, se encontraba completamente sola, sin educación formal terminada, sin trabajo estable y con una criatura que dependía completamente de ella. Su madre Carmen, aunque ayudaba como podía, había comenzado a mostrar signos de cansancio extremo después de décadas de trabajo pesado, y su salud se deterioraba visiblemente. María Elena había encontrado trabajo como empleada de limpieza nocturna en un edificio de oficinas del centro de la ciudad. Era el mismo tipo de trabajo que había hecho desde niña, pero ahora tenía una diferencia crucial. Era su única fuente de ingresos
para mantener a su hijo. Cada noche, después de acostar al pequeño Santiago con su abuela, tomaba 2 autobuses para llegar al trabajo, llevando consigo una mochila gastada con pañales de tela y un termo con leche que había logrado extraerse durante el día. En el edificio donde trabajaba era una torre de cristal de 20 pisos que albergaba diferentes empresas, bufetes de abogados, consultorías financieras, oficinas de arquitectos y una agencia de publicidad en los pisos superiores. María Elena conocía cada rincón de ese lugar como la palma de su mano. Sabía que en el piso 12 trabajaba hasta muy tarde un abogado divorciado que siempre dejaba tazas de café a medio terminar, que en el piso 8 había una contadora que coleccionaba plantas y que en el piso 15 estaba la oficina del ejecutivo más arrogante de todo el edificio. Era una noche lluviosa de octubre, cuando todo cambió. María Elena estaba limpiando las oficinas del piso 18, donde funcionaba una empresa de tecnología relativamente nueva. Había terminado de aspirar las alfombras y estaba limpiando los escritorios cuando escuchó pasos en el pasillo. Era inusual que alguien estuviera allí a las 2 de la madrugada, así que se asomó cautelosamente. Un hombre de unos 40 años, vestido con jeans y una camisa arrugada, estaba sentado frente a una computadora con la cabeza entre las manos. Parecía completamente desesperado. María Elena reconoció a Daniel Morales, el fundador de la empresa, a quien había visto ocasionalmente trabajando hasta altas horas. Pero esta noche era diferente. Había papeles esparcidos por todas partes, varias tazas de café vacías y una expresión de derrota absoluta en su rostro. «Disculpe, señor», preguntó María Elena tímidamente desde la puerta. «¿Se encuentra bien?» Daniel levantó la cabeza, sorprendido. Sus ojos estaban enrojecidos por la falta de sueño y la frustración. «Hola, sí, estoy bien. Solo tengo algunos problemas con un proyecto y no sé cómo resolverlos». Su voz denotaba una amabilidad genuina, algo que María Elena no estaba acostumbrada a escuchar de los ejecutivos. A María Elena sabía que debería haber continuado con su trabajo y dejarlo en paz, pero algo en la expresión de ese hombre la conmovió. «¿Le traigo un café fresco? Sé cómo preparar el de la máquina especial que tienen aquí». Daniel sonrió por primera vez en días. «Sería fantástico. Gracias». Mientras María Elena preparaba el café, él comenzó a hablar, más para sí mismo que para ella. «Tengo que hacer una presentación para mañana. Bueno, para hoy. En realidad, es el proyecto más importante de mi vida, y no logro que las ideas se conecten de manera coherente. Mi equipo de creativos se fue a casa hace horas, diciendo que era imposible». A María Elena regresó con el café. En lugar de retirarse como era su costumbre, se quedó parada allí, observando los papeles dispersos. Había algo familiar en esa sensación de caos, algo que la trasladó a sus noches de lectura furtiva en las oficinas cuando era niña. «¿Puedo preguntar de qué trata su proyecto?» Daniel la miró con curiosidad. Era la primera vez que una empleada de limpieza mostraba interés en su trabajo, más allá de mantener limpio el espacio. «Es una campaña publicitaria para una fundación que ayuda a mujeres en situación de vulnerabilidad. Necesito conectar con mujeres reales, con historias verdaderas, pero todas las propuestas que tenemos suenan falsas». Como si estuviéramos actuando en María Elena, sintió que algo se movía en su pecho. «Mujeres como yo, como tú». Daniel frunció el ceño, confundido. «Mujeres pobres, madres solteras, que han sido despreciadas toda su vida, pero que siguen luchando». Las palabras salieron de sus labios con una honestidad que la sorprendió. A ella misma Daniel dejó la taza de café y la miró realmente por primera vez. No era la mirada condescendiente que estaba acostumbrada a recibir, sino una mirada de respeto genuino. «Cuéntame tu historia». Y María Elena habló. Habló durante 2 horas, mientras la lluvia golpeaba los ventanales del piso 18. Habló de su infancia en el barrio marginal, de las humillaciones en la escuela, del embarazo adolescente, de las noches limpiando oficinas mientras su hijo dormía en casa. Pero más que quejarse, habló de sus sueños, de la promesa que le había hecho a su hijo, de la determinación que crecía en su interior cada día, a pesar de las adversidades. Daniel la escuchó en silencio, tomando notas ocasionales. Cuando ella terminó, hubo un momento de silencio que se sintió eterno. «María Elena», dijo finalmente, «¿alguna vez has pensado en contar tu historia públicamente? ¿Para qué serviría eso? Nadie quiere escuchar a una mujer como yo». «Te equivocas completamente». Daniel se puso de pie y comenzó a caminar por la oficina con una energía renovada. «Tu historia es exactamente lo que esta campaña necesita. No actores fingiendo ser pobres, no guiones escritos
por publicistas que nunca han pasado hambre. Tu verdad, tu voz real, tu experiencia auténtica. María Elena sintió una mezcla de emoción y terror. Pero yo no sé hablar en público. No tengo educación formal. No soy... Eres exactamente lo que necesitas ser. La interrumpió Daniel. ¿Estarías dispuesta a hacer la imagen de esta campaña? Te pagaríamos por tu tiempo, obviamente. Y si funciona como creo que va a funcionar, podríamos trabajar juntos en más proyectos y esa madrugada. Mientras regresaba a casa en el autobús, prácticamente vacío, María Elena no podía creerlo. ¿Qué había pasado en unas pocas horas? Había pasado de ser la empleada de limpieza invisible a ser la posible protagonista de una campaña publicitaria nacional. Pero más que la oportunidad económica, lo que más la emocionaba era la posibilidad de que su voz, la voz que habían intentado silenciar durante tantos años, finalmente fuera escuchada. Aun cuando llegó a casa, encontró a su hijo Santiago despierto en brazos de su abuela. El pequeño de apenas 1 año la miró con esos ojos brillantes que habían sido su motivación durante los meses más difíciles. «Hijo mío», le susurró mientras lo acunaba. «Tal vez las cosas van a empezar a cambiar para nosotros». A lo que María Elena no sabía era que esa conversación casual en una oficina vacía era solo el primer paso de una transformación que la llevaría mucho más lejos de lo que jamás había sido. El encuentro con Daniel no había sido casualidad. Había sido el momento exacto en que el universo decidió que era hora de que una mujer que todos habían subestimado demostrara de qué estaba hecha realmente. Al día siguiente, Daniel presentó su nueva propuesta a los directivos de la fundación. En lugar de la campaña artificial que habían planeado originalmente, propuso algo revolucionario en una serie de testimonios reales protagonizados por María Elena, donde ella contaría su historia sin filtros, sin maquillaje emocional, con la cruda honestidad de quien ha vivido cada palabra que pronuncia. A la respuesta fue inmediata y unánime. Era exactamente lo que habían estado buscando, sin saberlo. Gracias por haber llegado hasta aquí en esta increíble historia de transformación. Te agradezco enormemente que hayas permanecido conmigo durante estos primeros capítulos, porque créeme cuando te digo que lo mejor aún está por venir. María Elena está a punto de vivir cambios que ni ella misma puede imaginar, y tú vas a ser testigo de cada momento de esta impresionante evolución. Los días que siguieron a esa conversación nocturna en el edificio de oficinas fueron un torbellino de emociones contradictorias para María Elena. Por un lado, sentía una emoción que no había experimentado jamás a la posibilidad real de que su vida cambiara. Por otro lado, la aterrorizaba la idea de exponerse públicamente, de convertirse en el centro de atención, cuando toda su vida había sido invisible. Daniel Morales cumplió su palabra. Una semana después de su encuentro, la citó en las oficinas de la agencia de publicidad para comenzar a trabajar en la campaña. María Elena llegó vistiendo su mejor ropa, que seguía siendo modesta y remendada, pero llevaba algo nuevo, una dignidad en su postura que antes no tenía. Había algo diferente en sus ojos, una chispa de esperanza, que había estado dormida durante años. A la primera reunión fue abrumadora. La sala de juntas estaba llena de ejecutivos bien vestidos, creativos, con ideas innovadoras y representantes de la fundación que financiaría la campaña. María Elena se sintió como un pez fuera del agua, pero Daniel la presentó no como la empleada de limpieza que había conocido por casualidad, sino como la voz auténtica que necesitábamos para conectar realmente con nuestro público objetivo. María Elena va a ser nuestra protagonista, anunció Daniel con seguridad. Su historia es exactamente lo que esta campaña necesita. Verdad sin filtros, emoción real, superación auténtica. Los murmullos en la sala fueron inmediatos. Algunos ejecutivos intercambiaron miradas escépticas, claramente cuestionando la decisión de poner a una mujer sin experiencia mediática al frente de una campaña millonaria. Pero cuando María Elena comenzó a hablar, contando fragmentos de su historia con esa honestidad desarmante que la caracterizaba, el silencio se instaló en la sala. No había actuación, no había falsedad, solo una mujer real con cicatrices reales, hablando de sueños, reales. Al terminar, varios de los presentes tenían lágrimas en los ojos. «Esto es oro puro», murmuró la directora de la fundación. «Esto va a tocar corazones de una manera que ninguna campaña tradicional podría lograr». A los siguientes meses fueron de preparación intensiva. María Elena tuvo que aprender cosas que jamás había imaginado, como hablar frente a cámaras, cómo manejar su voz para transmitir emociones específicas, cómo vestirse
para diferentes tipos de audiencia, pero lo más difícil no fueron las habilidades técnicas, sino superar décadas de condicionamiento mental que le decían que ella no merecía estar ahí. No puedo hacerlo, le confesó a Daniel una tarde después de un ensayo particularmente difícil. En todos van a darse cuenta de que soy una farsa, de que no pertenezco a este mundo. Las inseguridades que había cargado toda su vida emergían como fantasmas del pasado, recordándole cada humillación, cada momento en que le habían dicho que no valía nada. Daniel se sentó frente a ella con paciencia infinita. A María Elena, ¿sabes cuál es tu mayor fortaleza? No es que hayas superado la pobreza, no es que seas una madre ejemplar, no es que tengas una historia dramática. Tu mayor fortaleza es que eres genuina en un mundo lleno de falsedad. La gente está hambrienta de autenticidad, y tú la tienes en cada palabra que pronuncias. La campaña se lanzó un martes por la mañana. El primer comercial mostraba a María Elena en su propio Bay, caminando por las calles polvorientas donde había crecido, contando su historia, mientras la cámara capturaba los contrastes de su realidad. A niños jugando entre casas de lata, mujeres trabajadoras caminando hacia sus empleos, la vida cotidiana de quienes nunca aparecen en los medios de comunicación. Mi nombre es María Elena, decía mirando directamente a la cámara, y durante años todos me dijeron que no valía nada porque era pobre, pero yo aprendí que el valor de una persona no se mide por lo que tiene en el bolsillo, sino por lo que tiene en el corazón y la determinación que lleva en el alma. El impacto fue inmediato y abrumador. En menos de 24 horas, el video había sido visto por millones de personas en redes sociales. Los comentarios llegaban por miles en mujeres de toda América Latina que se identificaban con su historia, madres solteras que encontraban inspiración en sus palabras, personas de escasos recursos que por primera vez veían a alguien como ella siendo valorada y respetada. Pero no todas las reacciones fueron positivas. Los medios tradicionales la criticaron duramente. ¿Desde cuándo ponemos a empleadas domésticas como portavoces de causas importantes?, escribió un columnista de un periódico conservador. Esta mujer no tiene educación formal, no tiene experiencia. ¿Qué autoridad moral puede tener para hablarnos de superación? Estas críticas dolieron más de lo que María Elena había. Era como si las voces de su pasado hubieran encontrado nuevas bocas para repetir los mismos mensajes despectivos de siempre. Durante varios días consideró seriamente retirarse de la campaña. Tal vez tenían razón, le dijo a Daniel. Tal vez no soy la persona indicada para esto. Pero entonces llegaron las cartas, miles de cartas escritas a mano por mujeres de toda América Latina, contándole cómo su testimonio había cambiado sus vidas. Una madre soltera de México le escribió: gracias por demostrarme que mi historia también tiene valor. Una joven de Colombia le confesó: Disputes de Vert. Decidí volver a estudiar aunque tenga 30 años. Una abuela de Argentina le compartió a mi hijita: ¿usted me devolvió la fe en que las cosas pueden cambiar? La segunda fase de la campaña fue aún más audaz. María Elena comenzó a dar conferencias en universidades, hablando sobre superación personal y la importancia de no juzgar a las personas por su origen social. Al principio, sus manos temblaban al tomar el micrófono, pero poco a poco fue encontrando su voz pública en una universidad privada de élite, donde los estudiantes llegaban en autos importados y usaban ropa que costaba más que el salario mensual de su madre. María Elena subió al podio con su vestido sencillo, pero digno. Podía sentir las miradas de curiosidad, algunas despectivas, otras genuinamente interesadas. Sé que algunos de ustedes se preguntan, ¿qué puede enseñarles una mujer como yo? Comenzó con voz firme. Yo no tengo títulos universitarios. No, tengo cuentas bancarias millonarias. No tengo conexiones familiares importantes, pero tengo algo que quizás algunos de ustedes nunca han tenido que desarrollar: la capacidad de levantarme cada vez que la vida me tumba, y la convicción absoluta de que todos los seres humanos tenemos un valor intrínseco que no depende de nuestras circunstancias externas. El auditorio quedó en silencio. Al terminar su charla, recibió una ovación de pie que duró varios minutos. Varios estudiantes se acercaron después para pedirle consejos, para contarle cómo sus palabras habían tocado fibras que no sabían que tenían en la transformación de María. Elena no se limitaba solo a su vida profesional. Con los ingresos de la campaña, pudo mudar a su familia a una casa más digna, asegurar que su hijo Santiago tuviera acceso a educación de calidad, y más importante aún, comenzar a estudiar por las noches para obtener su título de bachillerato. Pero el cambio más profundo era interno. La mujer que había caminado encorvada por la vergüenza durante años
Ahora caminaba con la cabeza en alto. La mujer que había susurrado sus opiniones por miedo al rechazo, ahora hablaba con voz clara y convicción. La mujer que había creído que su lugar en el mundo era en las sombras, ahora brillaba con luz propia una noche. Mientras ayudaba a Santiago con sus tareas escolares en su nueva casa, María Elena se miró al espejo. La mujer que le devolvía la mirada seguía teniendo las mismas facciones, pero había algo completamente diferente en sus ojos. Ya no había rastros de la vergüenza que había cargado durante décadas. En su lugar, había dignidad, propósito y una fuerza interior que parecía irradiar desde su alma. «Mamá», le dijo Santiago, que ahora tenía 4 años, «¿por qué la gente te aplaude cuando hablas?». María Elena sonrió y se arrodilló para estar a la altura de su hijo. «Pork, finalmente aprendí que mi voz tiene valor, mi amor». «Why, Algie and Dia, tú también vas a descubrir el poder de tu propia voz». Lo que había comenzado como una campaña publicitaria se había convertido en algo mucho más grande. Un movimiento de mujeres que se negaban a ser definidas por sus circunstancias, que reclamaban su derecho a soñar y a ser escuchadas. 5 años habían pasado desde aquella noche lluviosa que cambió para siempre el destino de María Elena. La mujer que una vez fue invisible, ahora era reconocida en las calles, no como la empleada de limpieza que solía ser, sino como la voz de millones de mujeres que habían encontrado en su historia la inspiración para transformar sus propias vidas. A la oficina, donde María Elena trabajaba ahora, era completamente diferente a aquellas que limpiaba en las madrugadas, ubicada en el mismo edificio donde conoció a Daniel, pero esta vez en el piso más alto. Su espacio reflejaba el camino extraordinario que había recorrido. Las paredes estaban decoradas con fotos de las conferencias que había dado, cartas enmarcadas de mujeres que habían cambiado sus vidas gracias a sus palabras, y diplomas que había obtenido estudiando por las noches mientras construía su nueva carrera. Porque María Elena ya no era solo la protagonista de una campaña. Publicity se había convertido en algo que nadie, ni siquiera ella misma, había imaginado. Una empresaria social, fundadora de su propia organización, dedicada a empoderar mujeres en situación de vulnerabilidad. Voces que importan era más que una. Era un movimiento que había tocado la vida de miles de mujeres en toda América Latina. La mañana de su mayo era de triunfo. Comenzó como cualquier otra. María Elena despertó en su casa, ya no la vivienda modesta del barrio marginal, sino un hogar cómodo, en una zona de clase media, donde Santiago, ahora de 9 años, podía jugar seguro en las calles y asistir a una de las mejores escuelas. Pero a pesar de los cambios materiales, ella mantenía rituales que la conectaban con sus raíces. Desayunaba el mismo té de hierbas que tomaba con su madre. Leía las noticias mientras se preparaba café en la misma cafetera sencilla que había usado durante años. Ese día había algo especial en el aire. Era la fecha de la ceremonia donde recibiría el Premio Nacional a la Excelencia Social, un reconocimiento que se otorgaba anualmente a las personas que habían generado el mayo era impacto positivo en la sociedad. María Elena había sido nominada junto a médicos, prestigiosos científicos, reconocidos internacionalmente, y empresarios que habían donado millones a causas benéficas. Cuando anunciaron su nombre como ganadora, muchos se sorprendieron. Los medios de comunicación tradicionales, los mismos que la habían criticado años atrás, ahora no podían ignorar la magnitud de su impacto. Las estadísticas hablaban por sí solas. A más de 50,000 mujeres habían participado en los programas de su fundación. 15,000 habían iniciado sus propios emprendimientos y 8,000 habían retornado a estudiar para completar su educación formal. La ceremonia se realizó en el teatro más elegante de la capital, el mismo lugar donde años atrás María Elena había trabajado limpiando después de eventos como este. Ahora, mientras se preparaba en el camerino reservado para los homenajeados, no pudo evitar recordar aquellas noches cuando pasaba el trapeador por estos mismos pisos de mármol, invisible para todos los que asistían a celebraciones similares. Cuando subió al escenario para recibir su premio, llevaba un vestido elegante pero sencillo, el mismo estilo que había adoptado como su marca personal. Dignidad sin ostentación, elegancia sin arrogancia. El aplauso del auditorio fue ensordecedor, pero lo que más la emocionó fueron las caras que pudo distinguir entre el público. Allí estaba Santiago, su hijo, en primera fila, con 11 años y los ojos brillantes de orgullo. A su lado, su madre, Carmen, ahora de 68 años, que había dejado de trabajar como empleada doméstica y se había convertido en la coordinadora administrativa de la fundación de su hija. Daniel Morales también estaba presente, convertido no solo en su socio comercial,
sino en uno de sus mejores amigos, el hombre que había visto su potencial cuando ni ella misma lo veía, pero lo que más la conmovió fue ver Dispersis Portadú, el auditorio. Decenas de mujeres que habían participado en sus programas. Reconoció a Esperanza, la madre soltera que había logrado abrir su propia panadería. Después de tomar los cursos de emprendimiento, vio a Claudia, la joven que había escapado de un matrimonio abusivo y ahora era contadora en una empresa prestigiosa. Identificó a Rosa, la mujer indígena que había aprendido a leer y escribir a los 40 años y ahora enseñaba a otras mujeres de su comunidad. Cuando era niña, comenzó María Elena su discurso de aceptación. Todos me decían que una niña pobre como yo no podía aspirar a mucho en la vida. Me dijeron que mi lugar estaba en las sombras, que mi voz no importaba, que mis sueños eran demasiado grandes para alguien como yo. Durante años, creí esas palabras y permití que definieran mi realidad. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó con firmeza. Pero la vida me enseñó que el valor de una persona no se mide por dónde nace, sino por cómo decide levantarse cada vez que cae. Este premio no es mío, es de cada mujer que se ha negado a aceptar las limitaciones que otros le imponen. Es de cada madre que trabaja día y noche para darle un futuro mejor a sus hijos. Es de cada niña que sueña con ser más de lo que su entorno le dice que puede ser. El auditorio se puso de pie en una ovación que duró varios minutos, pero María Elena no había terminado. Quiero decirles algo a todas las mujeres que me están escuchando, especialmente a aquellas que se sienten invisibles, que creen que sus voces no importan. Ustedes tienen un poder que quizás ni siquiera conocen. Tienen historias que pueden inspirar. Tienen fuerzas que pueden mover montañas. Tienen sueños que pueden cambiar el mundo. No permitan que nadie les diga lo contrario. Después de la ceremonia, durante la recepción, María Elena fue abordada por periodistas, empresarios, políticos y representantes de organizaciones internacionales. Todos querían conocer de cerca a la mujer que había logrado lo imposible, pero ella se tomó tiempo para hablar con cada una de las mujeres de su programa que habían asistido, escuchando sus historias, celebrando sus logros, recordando que el viaje de transformación nunca termina en un reportero de televisión. Le preguntó cuál había sido el momento más satisfactorio de su carrera. María Elena sonrió y señaló hacia donde estaba Santiago, ahora un niño seguro de sí mismo, que hablaba con naturalidad con adultos de diferentes clases sociales. El momento más satisfactorio, respondió, fue cuando mi hijo me preguntó por qué algunos niños en su escuela anterior se burlaban de nosotros por ser pobres. Y yo pude responderle que la pobreza económica nunca define la riqueza del alma. Fue cuando vi en sus ojos que él nunca cargaría la vergüenza que yo cargué durante tantos años en esa noche. Ya en casa, madre e hijo se sentaron en el jardín de su hogar. Santiago, que ahora estudiaba en una escuela bilingüe y soñaba con ser ingeniero aeroespacial, le hizo a su madre la pregunta que había estado guardando todo el día. Mamá, ¿cómo supiste que podías lograr todo esto cuando todos te decían que no podías? María Elena miró las estrellas en el cielo nocturno. Las mismas estrellas que había observado desde el patio de tierra de su casa de la infancia, cuando soñaba con un futuro diferente, sin saber cómo alcanzarlo. Hijo mío, le respondió, yo no sabía que podía lograrlo. Durante muchos años, creí las voces que me decían que no valía nada, pero había algo dentro de mí, una pequeña llama que nunca se apagó completamente, que me susurraba que mi historia no había terminado. Esa llama se alimentaba cada vez que veía injusticias, cada vez que conocía a otras mujeres sufriendo lo que yo había sufrido, cada vez que te miraba a ti y sabía que no quería que vivieras lo que yo viví. Ahí hizo una pausa y lo abrazó. La diferencia entre quedarse en la pobreza y salir de ella no es el dinero, es la mentalidad, no es la educación formal. Es la educación emocional que te das a ti mismo. No es tener conexiones importantes, es conectar genuinamente con tu propósito de vida al día siguiente. Las noticias nacionales e internacionales cubrieron extensamente la ceremonia y el discurso de María Elena. Los titulares variaban, de empleada de limpieza a líder social, la historia que emociona al país. La mujer que transformó el dolor en propósito. Cuando los despreciados se convierten en inspiración. Pero el titular que más le gustó a María Elena apareció en un pequeño periódico del barrio donde había crecido. La Nina pobre que todos conocimos se convirtió en la mujer exitosa que nadie esperaba, pero que todos necesitábamos. Porque al final, el triunfo más grande de María Elena no había sido el reconocimiento público, ni los premios, ni siquiera el éxito de su fundación. Su triunfo más grande había sido demostrar que cuando una mujer decide
no permitir que otros definan su valor. Es capaz de reescribir completamente las reglas de su destino y esa lección, sembrada en miles de corazones femeninos a través de su ejemplo, seguiría multiplicándose por generaciones, probando que efectivamente la vida tenía otros planes para aquella pobre mujer que dijeron que no valía nada.